El texto está en 1 Samuel 7, versículos a partir del primero, creo que era el primero. Sí, ¿no? El primero. Me han pedido que lo lea en catalán, así que pido que abráis vuestras Biblias, los que tenéis la letra en castellano, y así la podéis seguir, y yo leeré en catalán. ¿Estamos? Muy bien. Els de Kiriat Jearim es van fer càrrec de l'arca del Senyor. La van instal·lar a casa d'Abinadab, dalt del Tossal, i consagrant el fill d'aquest, Alazar, perquè custodiés l'arca del Senyor. Ja feia molt de temps, uns 20 anys, que l'arca havia estat instal·lada a Kiriat Jearim. Llavors tot el poble d'Israel va acudir al Senyor. Samuel els va dir: si us convertiu al Senyor de tot cor, heu de treure d'enmig vostre els déus dels estrangers i també les astartes. Poseu el vostre cor en el Senyor i adoreu-lo a ell sol, i ell us salvarà del poder dels filisteus. Els israelites, doncs, van treure les estàtues dels Baals i les astartes i van adorar únicament al Senyor. Samuel digué: aplegueu tot Israel a Mispà i pregaré per vosaltres al Senyor. Es van aplegar, doncs, a Mispà, van pouar aigua i abocaren davant el Senyor. Aquell dia van celebrar un dejuni i deien: hem pecat contra el Senyor. Així Samuel va ser jutge dels israelites a Mispà. Quan els filisteus van sentir a dir que els israelites s'havien concentrat a Mispà, els 5 primers magistrats de les ciutats filistees van pujar per atacar Israel. Els israelites, en saber-ho, van tenir por dels filisteus i digueren a Samuel: no callis, ni te'n vagis, no paris de clamar al Senyor, el nostre Déu, a favor nostre, que ell ens salvi de les mans dels filisteus. Samuel va prendre un anyell de llet i el va sacrificar tot sencer en holocaust al Senyor. Va clamar al Senyor a favor d'Israel i el Senyor l'escoltà. Mentre Samuel oferia l'holocaust, els filisteus s'acostaren per atacar Israel, però el Senyor va desencadenar aquell dia una gran tronada contra els filisteus, que es van esverar i perderen la batalla. Els israelites sortiren de Mispà, persiguiren els filisteus i els anaren derrotant fins a més avall de Batcar. Llavors Samuel va fer erigir una pedra entre Mispà i Xen i l'anomenà Ebenezer, que significa roca de l'ajuda, perquè d'ella fins aquí ens ha ajudat el Senyor. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Y yo invito a Marcelo y luego Manuel. Serán los que van a tener el tiempo de la meditación. Pues buenos días. Feliz año a aquellos que no nos hemos saludado todavía. Muchas bendiciones del Señor Jesucristo para ustedes y sus familias. Y hoy día nos exponemos a el lema que tenemos como iglesia, que nos acompaña, según estaba comentando con Josep y con Ovidia, este lema nos acompaña desde 1996, que fue el año en que la iglesia cumplía 50 años de aniversario. Y este año 2021 que hemos iniciado, entramos en el 75 aniversario de esta iglesia local. Y parece poco, ¿no? Pero en realidad no lo es. Porque el Señor, en su benevolencia, en su gracia, ha mantenido esta iglesia local que con tanto amor fundaron los primeros hermanos que vinieron aquí a dar testimonio del Evangelio de Cristo, del Señor Jesucristo. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Tenemos el texto allí bosquejado y quisiera introducir hablando sobre lo que hemos terminado este 2020 que acabamos de cerrar hace apenas 3 días, ¿no? Creo que como pueblo de Dios tenemos que meditar en lo que hace el Señor en toda la sociedad global, pero también nosotros no estamos en una burbuja de plástico aislados. Hemos terminado con muchas cicatrices, con muchas heridas, y nosotros también, como pueblo de Dios, hemos recibido también efectos
de la pandemia que creo que nadie se imaginó el año anterior a estas fechas que se iba a venir una pandemia como la que hemos vivido en 2020. Hoy 3 de enero, aunque ya se están distribuyendo las vacunas, como decía Silvia, ya están vacunando gente, muchos creo que se siguen preguntando ¿cuándo vamos a volver a la normalidad que se ha perdido? Hablando en general con la gente, con los clientes que atiendo cada día, las personas, creo que todos siguen allí un poco tensos, ¿no? Con un poco de ansias. Por un lado, porque ya las vacunas están disponibles y algunos quisieran ya estar vacunados, pero otros tienen un poco de miedo y no saben qué hacer, si se van a vacunar o no. Podemos decir que estas vacunas están trayendo cierta esperanza a la gente. Y creo que está bien, que es una esperanza que tenemos, la mayoría, pero que es una esperanza limitada, como vamos a ir viendo en nuestra meditación de esta mañana. Porque las vacunas podrán solucionar el problema del COVID, que afecta a toda la sociedad mundial, pero cuando superemos este COVID nos vamos a reencontrar con muchos problemas que siguen latentes allí. Problemas como la corrupción generalizada, como el hambre que sigue afectando a tanta gente, las guerras, el racismo que hemos visto, cómo se remonta cada vez más. Todo permanece allí constante y no ha desaparecido, solo que ha pasado un desenfoque, no hemos cambiado el enfoque hacia el COVID y por lo tanto es como que hemos olvidado eso. Si nuestra esperanza se centra solamente en superar la amenaza del COVID, corremos un riesgo muy grande de quedar desilusionados, porque hay muchas cosas más que tenemos que solucionar. Pero no quiero ser pesimista, estamos arrancando el 2021, no es pesimismo, simplemente quiero que hagamos un análisis y un ejercicio de realismo. Hoy es nuestro primer culto 2021, hemos cerrado el 2020, como decimos. Nuestro objetivo, como ya venía de los hermanos que daban testimonio, es volver a poner nuestro enfoque en nuestro fundamento, como decía Arturo, en Cristo, en la Escritura, que es realmente la verdadera base que nos conviene a nosotros que seguimos al Señor Jesucristo. Vamos a meditar, como decía, en el lema de nuestra iglesia: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y como ha leído Fran, este lema surge de 1 Samuel capítulo 7, pero sería bueno que echaras mano de la mochila y que recuerdes los primeros capítulos, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3 de Samuel, que nos dan el contexto para que nosotros podamos entender esto de la piedra de ayuda, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor, porque le inscriben eso, como ya vamos a ver. Entonces, nuestros puntos para meditar, primero conmigo, son 3. ¿Dónde fue puesta esta piedra de Ebenezer, de la que nos habla el libro de Samuel? El segundo punto que vamos a cubrir es la ocasión en que fue elevada esta piedra de Ebenezer. Y el tercer punto que quiero que consideremos es la inscripción que tenía esta piedra que puso Samuel con el pueblo de Dios allí. Y vamos a nuestro primer punto, entonces, que surge allí rápido. En el verso 12 ya tenemos la pista. El terreno en el que fue puesta esta piedra de Ebenezer dice que fue entre Mizpa y Sen. Es un terreno que fue el campo de batalla donde los filisteos derrotaron a los hijos de Israel. Fue una batalla dura, una batalla difícil, donde los israelitas terminaron derrotados y terminaron perdiendo el arca, que el arca era un elemento fundamental de la adoración del pueblo de Dios. También fue un momento en esa batalla que murieron los hijos del sacerdote Elí, que colaboraban en el sacerdocio de su padre y fueron asesinados. Y cuando los
mensajeros van a hablarle a su padre, darle las noticias de lo que había sucedido. Termina muriendo también su padre, choqueado, ¿no?, por la noticia de que habían muerto sus hijos y aparte habían perdido el arca de la alianza de Dios. Capítulo 4, verso 11. Notamos que están poniendo la piedra en el mismo lugar donde el pueblo de Dios había sido derrotado. Y me pregunto, ¿por qué hicieron eso? Yo creo que tenían que recordar, tendrían que tener en mente ese momento en el cual habían ido a la batalla sin considerar al Señor. Porque en ese tiempo, nos cuenta Samuel en esos primeros capítulos de su libro, vivieron uno de los momentos más fríos espiritualmente como pueblo de Dios, alejados del Señor. Y fueron a la batalla sin tener en cuenta al Señor. Por eso el Señor había tomado distancia de su pueblo. En los versos del capítulo 3, 22 al 36, notamos esa distancia que el Señor ha tenido que tomar por la actitud de su pueblo. Era un pueblo que se había volcado a los ídolos, que había tomado al Señor como un juego, que jugaba con el pecado. Confiaban más en sus propias fuerzas que en el Señor. Y te pregunto y me pregunto como aplicación, ¿no? ¿Recuerdas alguna vez cuando enfrentaste tu vida y los problemas confiando en tu propia capacidad? Casi siempre que hacemos esto salimos derrotados, como pasó con el pueblo de Israel. Debemos recordar que el Señor no ha ayudado a su pueblo por sus méritos, ni los tuyos ni los míos. Nosotros como pueblo no tenemos ningún mérito. Aquí lo notamos también, que es solo por su misericordia y por su amor que Él ayuda a su pueblo una vez más. Salmo 136 dice el salmista, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo repite como un mantra 26 veces, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No se trata ni de ti ni de mí, se trata de Él, de su carácter, su persona, sus valores. Es por eso que Él se ha elegido a ese pueblo y lo cuida y lo sostiene hasta aquí y hasta ahora. Debemos recordar entonces esto. Tú y yo también hemos sido rebeldes como el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nuestro corazón no es ídolos? ¿Cuántas veces nuestro corazón no ha caído en incredulidad? Y tú me preguntas hoy, ¿cuándo ha sido eso? Y yo te digo, cuando tú no haces lo que Dios te pide, tú estás cayendo en incredulidad porque no sientes temor de Dios y te da igual hacer lo que se te da la gana y no respetar a tu Dios y a mi Dios. ¿Cuántas veces nuestra fe termina fallando? Porque no aceptamos lo que Dios hace en nuestras vidas y no lo aceptamos y queremos que sea como nosotros pensamos, y no es así porque el Señor no lo ha determinado de esa forma. Son momentos en los cuales le fallamos a Dios, pero Él sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso, como dice el salmista. Y por eso te invito a que le adores en tu corazón ahora y digas conmigo, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ha ayudado hasta aquí y hasta ahora. Entre Mizpa y Sen era un lugar en que el Señor había traído muchos recuerdos tristes al pueblo. Como hemos dicho, ese declino espiritual, uno de los más feos que ha tenido el pueblo de Dios en su vida. Vuelve a repasar los capítulos 2 y 3, las actitudes de los líderes, que no les importaba la adoración del pueblo y le daba igual. El comportamiento de los hijos del sacerdote, que debían ser una referencia y los vemos allí, que no les importa cómo están procediendo. Perdieron el arca del pacto y perdieron todo el territorio porque los filisteos tomaron control. Pero también Ebenezer significa el fin de todas esas calamidades en la vida del pueblo de Dios. Y te pido que si tienes recuerdos negativos o algo feo y doloroso en tu vida, algo triste que te sigue aquejando, creo que este es un buen momento para que tú puedas mirar esa piedra que el Señor nos ha dado
y que digas, hasta aquí nos ayudó el Señor y tenemos que continuar adelante. Nuestra segunda pista para meditar es la ocasión en que fue levantada esta piedra Ebenezer. Y el momento en el que fue puesta esta piedra de ayuda, que dice Samuel, fue una ocasión especial en la cual está terminando lo que podríamos llamarle el período Icabod. Y me refiero, para que tú lo repases, en el capítulo 4 de Samuel. Ese mismo día que fue derrotado el pueblo de Dios y fueron a llevarle las noticias al sacerdote Elí, ese mismo día estaba a punto de dar a luz la nuera de Elí, la esposa de Fines, que estaba embarazada y cercana al alumbramiento, dice el texto. Al escuchar las trágicas noticias que traían los mensajeros, dice que su parto se apuró y dio a luz a un bebé que le pusieron por nombre Icabod. Y el nombre dice que tiene un significado especial y significa de que el pueblo había perdido la gloria de Dios de en medio de ellos. Fue un periodo, como decíamos antes, de decadencia espiritual muy triste. Me venía de relacionarlo cuando David habla en el Salmo 23 de esos días que el pueblo va por valle de sombra y de muerte. Creo que fue un tiempo de enfriamiento espiritual, de decadencia espiritual del pueblo. Y eso se hace evidente en los capítulos 2 y 3, como decíamos, de Samuel. Y en 1 Samuel 2:29, el Señor también deja una promesa que tú y yo tenemos que recordar. Cuando va y le habla claramente al sacerdote Elí y le dice, mira, tú has dado más interés a tus hijos que a mí. Pero yo te digo que yo honraré a los que me honran a mí y no a los que no me honran, les serán tenidos en poco, en menos. Tú y yo tenemos que recordar esto cuando no honramos al Señor. Sea cualquier cosa que hacemos que no honra a Dios, Dios lo tiene en cuenta. Él es una persona, no es una fuerza impersonal, es una persona como tú y como yo. Pero ahora el Señor, como hemos escuchado que leía Fran, ha restaurado el liderazgo de su pueblo a través de este profeta niño que decía Silvia. Samuel ha crecido allí en medio del tabernáculo, se ha mantenido fiel al Señor, escuchaba lo que Dios le decía, estaba listo para oír desde muy pequeñito. Vemos arrepentimiento y humillación de parte del pueblo de Dios. Dice la lectura que quitaron sus ídolos y se dedicaron realmente y sinceramente al Señor. Punto 3 para meditar, esa inscripción que está en la piedra de Ebenezer. El verso 10 dice que aquel día el Señor tronó con gran estruendo en medio de la batalla. Dios estaba peleando a nombre de Israel y derrocaron a los filisteos. Y esto fue una obra especial que el Señor hizo, porque los israelitas escucharon el trueno y también los filisteos, pero para los israelitas fue algo de milagroso, ¿no? Porque recibieron confianza de parte del Señor. Y en cambio para los filisteos fue confusión que les llevó a la derrota. Verso 12 dice, y le puso el nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Samuel necesitaba que la nación recordara esta gran victoria, la cual llegó en un momento de humildad y arrepentimiento. El Señor ganó la batalla, pero lo hizo para Israel. Así que se le puso a esta piedra Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Samuel sabía que Dios había hecho una gran obra y también sabían que debían seguir adelante con muchas cosas por hacer, como tú y yo que estamos arrancando este 2021. Escriben en la piedra, Dios nos ayudó hasta este momento. Y yo creo que todas esas obras pasadas que habían hecho el Señor y que ellos comienzan a ser conscientes, son todos aquellos hechos que nos permiten confiar en Él, en su momento a ellos, y ahora, aquí y ahora a nosotros. Todo lo que el Señor hizo en 2020, lo que compartían los hermanos, son hechos concretos que nos permiten mirar hacia adelante y confiar en el Señor.
Su ayuda hasta aquí ha sido una realidad y una esperanza, como decía el viernes Rosy en la reunión de oración, una esperanza en que podemos seguir contando con nuestro Dios. Así que paro aquí